Mercedes, bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote y continuando con la sección de personajes del tabaco, hoy tengo la fortuna y el agrado de que nos acompañe esta noche desde La Palma, Gran Canarias, España, el maestro Miguel Ángel Arbelo, quien curiosamente tuve la oportunidad de conocerlo a través de los cursos que realiza el maestro Javier Velasco Triana, más o menos en julio del año pasado, pero de alguna forma yo también a él lo venía siguiendo desde mucho antes en YouTube por su canal El Dorado Cigar Club. De hecho, yo en algún video de los de Cigarro Colombiano en el episodio 10, cuando hablo de las referencias que uno puede encontrar para uno comenzar a adiestrarse en eso, de querer hacer catas, mencionaba algunas personas y entre ellas mencionaba lo que era el canal de El Dorado Cigar Club y Miguel Ángel. Y para mi sorpresa, cuando en julio realizó ese curso, para mí fue sorprendentemente asombroso y maravilloso que Miguel estuviese ahí y ni decir de lo que es la calidad humana que es él, pero bueno, ya un poco van a conocer lo que es realmente para mí el maestro y una persona muy querida que es Miguel Ángel. Entonces, Miguel Ángel, no, mucho gusto, bienvenido a Siga Chicote y preséntate, por favor. Bueno, ahí te voy a hacer una pequeña corrección. Yo soy Miguel Ángel Arbelo y Arbelo Ramos. Y en principio, bueno, yo vivo en Tenerife. Es verdad que hay un poco de confusión a veces, sobre todo en el otro lado del Atlántico. Las islas tienen nombres parecidos. La isla de Gran Canaria es una isla y luego está el archipiélago canario, que son ocho islas. Yo vivo en la más grande en extensión, que es Tenerife, pero mi familia materna por parte de los abuelos, los padres de mi madre y todos sus tíos abuelos y toda la familia, la rama familiar de mi madre es de La Palma, que es una zona tabaquera por excelencia, que es la que mantiene un poco la tradición del tabaco isleño. Aunque luego, igual más adelante comentaremos, hay producción de tabaco aquí en Tenerife también. Cuando hablamos de producción de tabaco me refiero, voy a quitar los mecanizados o los cigarrillos, que si hay producción industrial en Canarias, todavía se mantiene. Hay algunas industrias, incluso que se fabrican para multinacionales de cigarrillos, se fabrican aquí, por el tema del coste fiscal y todas las ventajas fiscales que hay. Se ha mantenido. Pero cuando hablo de industria del tabaco, ya me voy a referir al tema de los cigarros, de los puros, como los llamamos aquí, y cómo se mantiene esa tradición todavía, a pesar de los gobiernos, de la fiscalidad, de las normativas europeas. Para muchos amigos que nos leen o nos ven ahora desde el otro lado del Atlántico, el tabaco en Europa es complicado lo más fácil en Europa del tabaco es, digamos, disfrutarlo. Lo más difícil es conseguirlo, llevarlo hasta las cavas, poderlo disfrutar en sitios públicos, pero luego ya cuando lo disfrutas realmente el aficionado europeo y sobre todo en español, es muy, muy, muy fiel y muy entendido. Lo que pasa es que las restricciones que nos estamos autoimponiendo en muchos países europeos son una locura, en muchos ámbitos de la sociedad, y en el tabaco especialmente, porque de eso podríamos hablar, Manuel, para hacer 20.000 vídeos de lo que es malo, lo que no es malo, de lo que es dañino o menos dañino, de la cantidad de cosas tóxicas que hay por ahí y nadie dice nada. Y resulta que, bueno, el pequeño humo del tabaco que podamos tener en un momento determinado del día parece que nos va a matar o nos va a reducir 20 años de vida. Y cuando en realidad, cada vez que comemos algo en los productos, vemos cantidad de tóxicos y de elementos artificiales que no sabemos ni de dónde vienen, ¿no? Pero bueno, para no divagar mucho, como dice Eva, yo vivo en Tenerife y en principio empecé mi afición, pues yo tengo ya 57 años, empecé mi afición sobre los 20 y algo, 20 y pocos años. No exactamente tengo una fecha fija, pero sí empecé mi afición por mi abuelo, curiosamente como tantos, tantos que hemos iniciado, siempre ha sido de la mano de alguien adulto de la familia o de alguien que nos ha llevado de la mano. Es muy importante cuando te introduces en el mundo del tabaco que esa introducción sea por el camino bueno, llamo yo, por el lado bueno no el lado oscuro, sino el lado bueno. Como en tantas otras cosas, ¿no? Como probar el vino, por probar el alcohol, ese tipo de cosas que a lo mejor pueden llevar a crearnos adicciones.
el tabaco es igual, ¿no? Si te introduce alguien que te lleva por el buen camino, que llamo yo de fumar los puros o cigarros, no por el cigarrillo ni por otro tipo de adicciones, ese es el camino bueno. Y entonces yo tuve la suerte de que mi abuelo, para descanse, era tabaquero, era profesional del tabaco toda su vida, sus hermanos también, sus padres, o sea, mi bisabuelo también. Ya contaré un poco más de la historia de él a través del tabaco y de sus vivencias en Cuba, pero él vivía en La Palma y era tabaquero. Básicamente la economía que tuvieron después de la guerra civil española, fue trabajar en el tabaco, básicamente. Tenían unas pequeñas fincas donde plantaban, en la zona estamos hablando de la isla de La Palma, y en la zona no tabaquera por excelencia, que eran Las Breñas, sino en otra parte de la isla, que ya esa parte de la isla se ha extinguido el cultivo del tabaco, porque ha pasado a cultivarse plátano o directamente ya no era rentable o las normativas no lo han, o digamos que las ayudas no han sido las suficientes, ¿no? Y me acuerdo que mi abuelo me contaba las historias de cuando se plantaba incluso tabaco en una zona que ahora mismo es protegida, una zona natural, se llama La Caldera, pero en esas laderas había un microclima muy bueno. Una caldera una depresión volcánica, como un agujero de un antiguo volcán que hay en la isla. Si alguien entra en Google y ve la isla de La Palma, ve que en el centro es como un corazón la isla, pues en el centro hay una gran depresión, eso se llama la caldera Taburiente. Pues esa gran depresión que digamos que está en el centro de la isla, muy grande, pues en una de esas laderas que daba hacia la parte donde se posaba la bruma, decía mi abuelo, que es una frase que era muy interesante, porque donde se quedaba el manto de brumas, ahí se quedaban las nubes, porque estaba a unos 2000 metros de altura, entonces bajabas un poco más de altura y ahí la humedad y las condiciones de ese microclima favorecían al cultivo del tabaco, entre otros, y se daba una hoja que era muy buena para capa. Y no era una plantación de tabaco tapado al uso habitualmente para las capas, sino más al estilo Ecuador, donde hay zonas en Ecuador que son tabaco sol, pero que da unas capas preciosas porque está casi todo el año tapado con una bruma, y entonces es un efecto que hace de invernadero natural, ¿no? Ocurre también en Camerún. Pero bueno, volviendo a la historia, para no dispersarme, si ves que me disperso, Manuel, tú me corriges, porque yo me No, no, puedo no, hablar y... no, Miguel, tú siéntete con la confianza porque es que igual la idea, yo pienso que finalmente este espacio también es un poco para conocer quién es Miguel, su proyecto, pero también es conocer lo que es la cultura tabacalera en La Palma, ¿cierto? En Canarias, y sobre todo por la importancia, y creo que yo te lo he dicho muchísimas veces, gracias a que finalmente la experticia del canario que llegó a Cuba fue lo que permitió en gran medida la mejora no solamente en el cultivo, sino también en la elaboración del cigarro. Y eso es la idea de este espacio, así que tú, mi hermano, siéntete con toda la libertad de poder hablar, porque de hecho eso es lo que vamos a ir mirando más adelante también, el proyecto que ustedes están realizando, Sí, que es finalmente promover cultura del tabaco, no solamente de diferentes orígenes, sino también canario. Entonces, ya un poco lo que estuviste hablando respecto a tus inicios, porque finalmente tú tuviste la dicha y la bendición de ir acompañado de tu abuelo en ese mm, conocimiento. De alguna manera tú tienes ya muchos años también disfrutando de lo que son los buenos humos del tabaco y en algún momento en esa experticia y en ese conocimiento emerge y llega lo que es el Dorado Cigar Club. Entonces, a mí me encantaría que nos comentaras un poco cuándo nace Cigar Club, qué es el Dorado Cigar Club y finalmente qué es lo que proponen y buscan finalmente ese proyecto que su merced lo lleva de la mano con la señora Eva, que es su señora esposa. Entonces, por favor. sí, volviendo, retomando el hilo que me perdí, que tienes razón, me dispersé un poco, pues me inicié de la mano de mi abuelo y a partir de ahí empecé siempre a disfrutar de tabaco, siempre he sido un aficionado, me ha gustado aprender, sobre todo, aparte de probar los habanos, como casi todos aquí, eh, tuve la suerte, o tengo la suerte de al ser isleño, de probar las labores hechas aquí. Esta es una de ellas. Son tabacos hechos aquí en Canarias por tabaqueros isleños. Y entonces, digamos que teníamos ese producto
a la mano, ¿no? Y se podía fumar tranquilamente y se conseguía. Entonces, bueno, pues llegó el tema de la pandemia y nos quedamos un poco así encerrados todos en las casas con tabaco, pero bueno, para fumar cada uno y un poco con más tiempo libre. Yo era un nacido también de Foro Puro, entonces escribía también ahí y me entretenía un poco, pero no pasaba más de la afición y del conocimiento. Tenía grupos de amigos donde nos reuníamos a fumar antes de la pandemia en diferentes sitios y teníamos tertulias, etcétera, pero todo a nivel más local. Entonces, bueno, durante la pandemia mi mujer decidió que yo estaba muy aburrido y que me quería crear un blog personal para que escribiera y me entretuviera y así me quitaba un poco de encima. Y entonces, bueno, pues empezó la idea de hacer una página web, de un blog. Ella se dedica al tema de marketing digital y tiene ya unos conocimientos avanzados. Entonces, bueno, porque yo, por supuesto, no hubiese llegado ni a teclear tres palabras para el tema este, porque yo soy bastante antiguo en ese aspecto. ¿Y qué hizo? Decidió pues decidimos que ella quería hacer que esto pasara al mundo digital, tener un blog, tener donde escribir. Y luego a partir de ahí, como estábamos en la pandemia, decidimos, bueno, ¿y por qué no conseguimos que otras personas pues pueden compartir conocimientos contigo, dónde fumar, qué tabaco fumar? Y luego también nos escribieron algunos amigos para que les consiguiera yo tabacos de los que traíamos de los viajes. Yo he estado en diferentes sitios, bueno, los dos, mi mujer y yo hemos estado en diferentes sitios, hemos visitado Colombia, no, pues tenemos que ir a Colombia, pero sí hemos estado en Cuba, en Nicaragua, en República Dominicana. Y entonces, la suerte de poder visitar esos sitios y traer tabaco y conocer esos tabacos me permitió tener un poco más de miras, ¿no? De lo que solo se consumía aquí. Y luego, el estar en un archipiélago lejos del continente, de la metrópoli, ¿qué pasó? Que no teníamos, sobre todo con la pandemia, no teníamos disponibilidad de conseguir los tabacos habitualmente. Y ahí empezamos a reflexionar, digo, bueno, ¿por qué no damos un paso más? Y a ella se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a crear un club online, como al estilo que hay muchos en Estados Unidos, unas páginas donde tú puedas tener una selección de tabaco y te los llevan a tu casa, te los seleccionan tabacos que no se suelen conseguir en tu zona donde vives y que se puedan conseguir y te los lleven a tu casa, te das de alta, los pagas y alguien se encarga de eso. Pues nosotros decidimos cubrir ese hueco que había un poco en el mercado español. Y bueno, empezamos con la idea, trabajar la web del 3W El Dorado Ciber Club. En principio la web solo está escrita en español, pero la idea nuestra es poder también tener enlaces en inglés para el tema de los que no hablen en nuestra lengua. Y a partir de ahí vimos que había mucha dificultad con el tema de enviar los tabacos a particulares. Vivimos en una zona de fiscalía diferenciada respecto a la Unión Europea, al resto de la Unión Europea. Nos permite importar tabacos de otros sitios, pero a la vez tampoco nos permite mandarlos tan fácilmente al resto del territorio nacional. Tuvimos problemas con los transportes, hay que pagar aduanas, impuestos, o sea, empezamos ya con una serie de problemas que hemos ido solventando y llevamos un año y algo que oficialmente empezamos, un año y pico, porque primero empezamos con el trabajo de web, de estar qué hacemos, qué no ponemos, pero todo un poco así, muy relajado. Tampoco es un tema de que nos dedicáramos a esto como nuestro negocio, nuestra fuente de ingresos principal, porque no la es. Yo tengo mi trabajo economista y mi esposa lleva temas de enseñanza en marketing digital y en e-commerce y todas esas cosas, ¿no? Y de afición pasó un poco a ocupación y luego empezó a tener bastante demanda, más de lo que pensábamos, porque a lo mejor en cuanto a lo que pasa en la parte de América del Sur o en Norteamérica, que eso lo ven como muy normal, aquí eso no existía. El hecho de que tú pudieras elegir todos los meses una membresía y que te la mandaran a tu casa no era muy habitual. Tenías que ir al estanco de turno y comprar lo que había o lo que el estanquero tenía en ese momento. Y si no es una gran capital o una gran ciudad, no tienes una variedad extensa de tabaco. Y hay cosas que, por ejemplo, no se podían ni conseguir. Y a través de, digamos, de nuestra pequeña labor hemos estado haciendo, hemos traído tabacos que no se consigan habitualmente. Otros los hemos dado a conocer, como los tabacos de Colombia que tan gentilmente me enviaste, que hemos probado algunos, hecho algunas reseñas, hemos sacado fotos. Es verdad que no se comercializan aquí, pero por lo menos
La gente de la web y la gente que ha entrado en nuestra página, en nuestro boletín, cuando mandamos un boletín semanal a todos los socios, por lo menos lo conocen, ¿no? Y ya saben que ahí en Colombia se hace tabaco, no solo café, sino se cultiva y se elaboran puros, que hay mucha gente que me ha escrito de aquí en España, me ha dicho: "Oye, no sabía que se hacían puros en Colombia". Digo, bueno, pues ya lo sabes, ¿no? Y esto un poco resumiendo la pequeña historia de dónde hemos llegado, ¿no? Hasta dónde hemos llegado. No, y es que realmente hay dos cosas que me parecen de exaltar de lo que es el proyecto El Dorado Cigar Club. Uno, y algo que tú mencionabas, tú que eres de la escuela de Foropuros, de los profesores de Foropuros, que finalmente yo siento que Foropuros, los profesores, tanto mexicanos como españoles, nos enseñaron a muchos fumadores en Latinoamérica y en Colombia, y sigues replicando ese mismo ejercicio pedagógico en el blog y en el boletín que cualquier persona, yo por ejemplo que estoy en Colombia, estoy inscrito y es muy fácil realmente inscribirse en el boletín. Y es muy interesante porque tú realmente estás haciendo un ejercicio de exploración de tabacos de diferentes orígenes. Y, por ejemplo, para mí como colombiano, no solamente conocer esos orígenes de otros países, sino también lo que es de Canarias y de La Palma, es algo muy valioso, muy importante. También la posibilidad incluso de poder acceder, porque es que de lo que ustedes hacen también no es solamente distribuir o compartir fumadas con tabacos de denominaciones de Nicaragua, Honduras, bueno, Dominicana, sino también sus propios tabacos canarios, sus propios tabacos palmeros. Y yo quisiera, en ese sentido, mi querido Miguel, que me hablaras por qué comenzar también la difusión y la promoción de ese tabaco palmero y canario. Pues mira, eso es una cosa que me debí a mí mismo, incluso por un sentimiento familiar y un sentimiento que tú también, por ejemplo, tienes con la difusión que haces tan buena del tabaco colombiano. Yo sigo tu canal en YouTube y veo que haces muy buena difusión del tabaco colombiano, de cómo, sí, porque lo das a conocer y lo vives, realmente te importa, ¿no? Sea más bueno, menos bueno, sea una producción grande, más pequeña, sea un pequeño chinchal. Te he visto que entrevistas a los productores, gente humilde, gente un poco más pudiente, pero te has esforzado en eso. Pues yo intentaba que se conociera más el tabaco hecho en La Palma, el que quedaba, se hacía aquí en Canarias y sobre todo en La Palma, ¿no? En la zona, en la isla de Gran Canaria hay una gran fábrica que es la fábrica Dos Santos, que hace la marca Regenta y Cónsul, también ahora hace Condal, con el maestro Rubén Arteaga, muy buen amigo mío, y también nos gusta promocionarlo en la península, ese tabaco que hace él. Y en La Palma, pues hay pequeños chinchales que no llegan a una producción suficiente incluso para vender en el mercado nacional. Se queda todo el mercado local. Y entonces yo decía, bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo llegar y conocer, para que la gente, el resto de fumadores, aficionados, lo puedan conocer, que era lo importante. Y a través de la web hemos hecho una membresía especial que la cambiamos cada X tiempo, se llama La Palma, donde seleccionamos tabacos hechos por los tabacaleros de La Palma. Nosotros se los compramos a ellos y lo tenemos en esa selección para enviarle a los socios. Y esa era la idea, ¿no? De darlo a conocer, sobre todo porque no es una cultura que ahora mismo mucha gente aquí sienta como propia, y es una pena, porque realmente es una tradición que ya podemos hablar más adelante, es de ella muy, muy arraigada en Canarias y muy centenaria, ¿no? Y muy antigua. No, claro, y por ejemplo, que gracias a ti y a la señora Eva poder disfrutar algunos tabacos, sobre todo algunos torcedores y productores que ya uno va conociendo referencia, por ejemplo, que es el señor Jorge Rubio, de Tabacalera del Rubio, de La Palma, también lo que es el señor Rubén Arteaga, y son, sobre todo ese que es el de la Dos Santos, Hacienda Dos Santos, que tiene, creo que es de 1921, creo que es Sí, siete años, la marca hizo este año pasado el centenario. Ellos han sacado una exacto. edición limitada y se hicieron un centenario. Sí, sí. Entonces son productores y sí, tanto lo que viene siendo los chinchales, los pequeños productores, como por ejemplo viene siendo los tabacos del Rubio, o lo que viene siendo Dos Santos, que ya viene de tradición, es algo que, por ejemplo, yo digo es un tabaco que es muy rico, finalmente, porque vuelvo y exalto el génesis que surge dentro de lo que es la calidad en la producción y en el cultivo del tabaco procedente de La Palma y de Canarias.
Y yo en ese sentido digo, bueno, digamos, y tú lo decías, prácticamente mucho de la producción se queda Sí. en el consumidor local, no sale tanto al exterior. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto es la cultura y el apoyo del fumador español frente a lo que se produce en Canarias? Esa es una buena pregunta, Manuel, porque ahora mismo, antiguamente la generación anterior a la mía, la generación de mi padre, por ejemplo, el tabaco que se vendía en la península, hecho en Canarias, tenía dos partes. Una era la parte de los mecanizados pequeños, que tenía mucha salida, mucha venta, pero no dejaba de ser un tabaco mecanizado. Es verdad que era picadura de 100% tabaco, pero de los recortes de mesa, etcétera, etcétera. Luego había un tabaco, digamos, llamado premium o tripa larga, que se hacía torcido a mano, y en los años 50 se vendía muy bien y se exportaba, incluso a Estados Unidos se llegó a exportar alguna marca interesante como la Finca El Sitio, como Tabacos Vargas, que ya desapareció. Esos tabacos tenían un alto standing de calidad. O sea, realmente el proceso del tabaco que se hacía de curado, de añejado, se hacía muy bien. Se compraba tabaco de fuera, porque es importante decir que en Canarias, el tabaco hecho en La Palma, sobre todo, y en Canarias, pero en La Palma, es un blend. Nunca ha sido un tabaco que se tenga como 100% puro de La Palma. Se podía hacer y se hacía también tabaquitos o tabacos hechos con tabaco breña 100%, pero no era el estilo habitual ni lo que se estilaba. ¿Por qué? Porque el tabaquero palmero siempre era de hacer la mezcla, o sea, de traer tabaco de fuera, que sí se podía conseguir. A finales del siglo pasado, incluso, bueno, a comienzos del siglo pasado, se traía bastante tabaco de Cuba, antes de las restricciones importantes y todo eso. No digo ya antes de la revolución, que todavía era mucho más fácil, pero siempre se ha traído tabaco de Cuba. Canarias siempre tenía tabaco traído de Cuba, tabaco en rama. Se traía tabaco de otros sitios, ahora actualmente se compra mucho tabaco dominicano, nicaragüense, de México, de Sumatra, o sea, que es Indonesia, para hacer las ligas. Y también se utiliza el tabaco breña. O sea, el tabaco de La Palma se utiliza, pero no en la cantidad que debería o que a mí me gustaría que se utilizara, porque no hay tanta producción. Desgraciadamente, el sitio que hay es limitado y también es verdad que hay muchas fincas que ya no se dedican a cultivar tabaco porque se han abandonado, porque directamente se ha pasado el cultivo de plátano o de frutas tropicales, ¿no? Que también se dan en la isla. Pero la génesis del tabaco de La Palma siempre ha sido un blend, o sea, una mezcla. Lo que es una liga de otros tabacos para que los que no estén tan iniciados en este mundo, no es como en Cuba, que es 100% tabaco cubano, o sea, el habano 100% habano, y tabaco producido y elaborado en Cuba. No, eso nunca se ha estilado en La Palma, a pesar de que el tabaco de La Palma tiene mucho del estilo y tradición cubano, porque siempre ha sido un tabaco de ida y vuelta, una cultura de ida y vuelta. Canarias siempre ha estado muy unida a la isla de Cuba, en todos los sentidos. Emigración, mano de obra, los isleños que fueron en los primeros colonos, después posteriormente en las siguientes emigraciones de canarios, incluso en su apogeo antes de la independencia de Cuba, de la guerra de independencia, había mucho isleño trabajando. ¿Qué ocurre? Que las grandes marcas de tabacos en cubanas, ahora yo estoy un poco enlazando el tema, Manuel, si ves que me pierdo, me No, corriges, no, pero tranquilo, sigue, sigue tranquilo. Retomando precisamente esa cultura tabacalera en Canarias y La Palma, y vos bien hablabas de lo que era el tabaco breña, que si bien entiendo y tú me corregirás, por favor, se podría considerar como un descendiente de lo que fue ese famoso pelo de oro cubano. así es, así es. Sí, 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 así es. En realidad, como todos sabemos, el tabaco procede de América, obviamente, y los españoles lo trajeron, como tú bien explicas en tus excelentes vídeos. La semilla del tabaco la extendió por el mundo el Imperio Español después de la conquista, cuando se extendió su cultivo por el Caribe, toda esa historia que también relatada está, ¿no? Y que tú también has explicado bastante bien. Entonces, de las semillas primarias o originarias cultivadas en Cuba,
sobre todo en Cuba, estaba la famosa semilla de pelo de oro. Y entonces el tabaco breña es una evolución, un híbrido que se adaptó al terreno y que se cultiva y se cultiva aún hoy en día. Se llama tabaco breña, pero en realidad sigue siendo una variedad de pelo de oro, con una hoja un poco más vasta, más vasta, más pequeña y gruesa, ¿no? Entiendo yo que también con mucha nervadura, mucha avena, ¿no? Sí, sí, no con un exceso de nervadura grande, gorda, pero sí con mucha nervadura, efectivamente. Sí, sí, que entiendo yo que lo que tenía el pelo era, de oro era más finito. O sea, obviamente ese tabaco breña es muy bueno, pero para capa creo que, y es un poco No, lo que no, escuchándote efectivamente. hace falta, sí. Pero entonces, mi querido Miguel, en ese sentido, el consumo del fumador local frente al tabaco canario, ¿tú cómo lo ves? Si hay algún apoyo, si hay como una aceptación por parte del fumador español, ¿tú cómo lo percibes dentro de tu... En cuanto a calidad en cuanto a la percepción que tiene el fumador, es que el fumador isleño está muy habituado al tabaco hecho aquí. Este que estoy Ah, fumando está muy habituado porque siempre ha sido tradicional. O fumaban habanos, o fumaba tabaco hecho aquí. Obviamente, mucho más económico el tabaco producido localmente. Como en todos los sitios, el tabaco local siempre será más económico, por motivos obvios. Pero en la percepción que tenía en la península, el fumador nacional del resto de España, sí se tenía como con un tabaco de calidad, sobre todo hecho de forma que tenía una característica que era muy suya, diferente al habano, pero hecho de la misma forma que el habano. Es decir, el torcido se hace igual, en, en la forma de torcerlo se hace el estilo habano, no diferentes estilos que ya sabemos, se hacen en canoa, se hace estrujado, o como un libro, por ejemplo, cuando se hace el prensado como libro, para los diferentes tipos de rolado del tabaco. Pero este se hace siempre al estilo cubano, porque la tradición y donde se aprendió el isleño fue en Cuba. El isleño que emigró era muy arraigado el tema de trabajar en el campo y lo que yo contaba antes, que las grandes empresas de tabaco fueron fundadas sobre todo por catalanes, empresarios catalanes que venían de la industria textil. Ellos se dedicaban a fundar las grandes tabaqueras cuando Cuba pertenecía con la provincia española. Pero realmente los vegueros y los guajiros que estaban ahí tradicionalmente eran canarios o descendientes de canarios que trabajaban muy bien en el campo, estaban acostumbrados a trabajar en condiciones muy duras aquí en Canarias. Claro, llegaron a Cuba, que es una isla paradisíaca, con agua, con un suelo muy fértil, se encontraron con ese tipo de semillas, ese tipo de cultivo de tabaco y lo elevaron a esa calidad de producción o ese rendimiento lo elevó muchísimo el trabajo del canario, del isleño, que realmente tú vas a Cuba hoy en día y dices que eres isleño y también te ven con admiración, ¿no? O sea, no solamente eres español, sino que eres isleño, eres una parte, digamos, diferente del resto del territorio español, ¿no? Te ven como alguien que dejó huella en la isla y que sus descendientes siguen ahí hoy en día cultivando y produciendo tabaco, ¿no? Y eso, yo que visité Cuba hace 10 años casi, me resultó un orgullo tremendo, ¿no? De tener, de hecho todavía tengo familia que no conozco directamente ya, descendiente en o Cuba? descendientes de migrantes de mi familia como casi todos los canarios. Tengo familia en Cuba. Y esa gente, esos isleños, tenían la vocación o tuvieron la vocación de poder mejorar los conocimientos que transmitieron los indios a los españoles sobre el tabaco, que lo cultivaban cerca de Las Vegas, en los ríos, en las zonas donde había bastante más agua. Pues ellos lo que hicieron, los isleños, en la época ya de la colonia, lo que hicieron fue introducir, por ejemplo, el tema del semillero, que los indígenas no lo hacían. Los indígenas directamente, lógicamente, tenían ese tabaco de forma salvaje en el campo, lo cultivarían o no, no lo sé, porque eso también hay libros y hay historiadores que dicen una cosa y otros dicen otra. Entiendo yo que como todo, ¿no? Que eso estaba en la naturaleza de la isla y lo cultivaban y sin más, o lo reproducían en otros sitios, pero el tema de lo que es la parte del semillero, de utilizar semilleros para luego trasplantar a la vega, eso fue introducido básicamente por isleños que fueron a cultivar el tabaco en Cuba y eso es una cosa que tampoco se sabe mucho, pero es una nota más
de la importancia que ha tenido la emigración, sobre todo canaria, a Cuba. Y volviendo al tabaco breña, pues eso, se trajo tabaco y ese tabaco, después de la independencia de Cuba, sirvió para que la isla de La Palma desarrollara un cultivo con una industria bastante importante, sobre todo en la isla de La Palma, muy importante. Estamos hablando de primeros años del siglo XX hasta bastante avanzado el siglo XX. Fue una industria muy pujante aquí en Canarias. Y yo creo que finalmente también, por ejemplo, de lo que fue la experiencia cultivadora de tu abuelo, tú tuviste que haber visto directamente cómo fue progresivamente ese deterioro o desmejoramiento de las condiciones y calidades para los productores locales en España frente a lo que los gobiernos venían realizando. Y bien tú lo decías, ya prácticamente por aranceles y el apoyo ha sido muy duro y en ese sentido la industria en Canarias mm, actualmente cómo se encuentra organizada. Si de alguna manera sigue recibiendo algún apoyo por parte del gobierno o ya básicamente es la misma organización de los vegueros y cosecheros y productores ahí de la isla. Mira, totalmente, lo que dices es cierto. Yo era muy pequeño, cuando yo tengo vagos recuerdos de ir con mi abuelo a la fábrica Álvaro, una fábrica bastante importante que había aquí en Tenerife. Básicamente el 90% de la producción de Álvaro era, o el 80% era mecanizado, cigarrillos, con de picadura, mecanizados, que se vendían a nivel local y a nivel peninsular, o sea, en latas o en cajetillas, o se fabricaban y para otras marcas también. Pero también se fabricaban tabacos y se fabricaban puros, me refiero, que se torcía puros tabacos. Y mi abuelo era uno de los últimos encargados que quedó en la fábrica. De hecho, cuando él se jubiló, al poco tiempo se jubiló, no me recuerdo si se jubiló antes o después de que cerraran definitivamente la industria. Y él trabajó muchos años. De hecho, vino a Tenerife a vivir de La Palma porque lo contrataron para llevar las operaciones de la fábrica, de esa fábrica importante, para llevar la parte, digamos, de escogido y de selección de la hoja de tabaco para el tema de elaborar los puros, ¿no? Ahí también incluso estuvo trabajando mi tío Ezequiel, hermano de mi madre, que aún hoy vive, y era uno de los que estaban encargados de ir a la compra y la selección de hoja, ¿no? Iban a La Palma a los cosecheros a comprarle la hoja de tabaco, lo que se hace en muchos sitios también ahora en Centroamérica, ¿no? Que hay pequeños vegueros que venden sus cosechas a un precio pactado o ya lo tienen arrendado o directamente arriendan un terreno y lo cultivan y lo venden o directamente es su terreno suyo pero venden la cosecha a un industrial, ¿no? Para la producción. Ellos no producen, se quedan con una parte mínima y lo venden. Pues esa selección de compra y tal la hacía uno de mis tíos, que ya tiene ya bueno, 83 años. Y él se acuerda, claro, por tradición familiar. Luego ya tuvieron que dejar ese tipo de trabajo, ¿no? Mi abuelo se jubiló porque fue tabaquero toda su vida y se jubiló. Y ya no trabajó nada más. Pero el resto de esa siguiente generación ya se perdió la mayoría de ese trabajo, se cerraron muchas fábricas, el tema de la Unión Europea afectó bastante a la normativa del tabaco, no se veía con buenos ojos producir tabaco. Claro, ¿no? Y ven, aprovechando esa pausa, yo quisiera que me recordaras o que nos mencionaras cómo era el nombre de tu abuelo. Ah, Ezequiel Ramos era natural de los llanos, de la zona de la isla de La Palma, y ellos tenían pequeños chinchales, él y sus hermanos, donde cultivaban. Recuerdo ver fotos, tengo fotos de mi madre, me las enseñaba, de los secaderos, secaban los tabacos en pequeños tendales, que se ponían unas barras de unos palos y se colocaban las hojas de tabaco en la parte de atrás del patio de la casa. Y luego hacían sus puros a mano y se vendían por las calles y se vendían en los bares. Y esa era la economía un poco de local, doméstica. Luego habían otra serie de fabricantes ya un poco más grandes y fábricas realmente que queda ya hay una en La Palma importante que se llama La Fábrica, la de Miguel Pérez, que ha continuado la tradición familiar y elabora buenos tabacos, muy buenos puros. Varias marcas de las que tenemos nosotros en el Dorado son hechas allí. Hacen para otro tabaco también canario importante, bueno, la gente que no lo conozca, pero la marca muy famosa se llama Columbus, se hace allí también. Ese tabaco lleva hoja breña
y se hace en la fábrica en Breñalta. Pero luego están los pequeños, como tú nombrabas antes, el Rubio, está Puro Julio, está Armando de Puros Cruz, está también bueno, la Inmejorable, que es, puro, que es el Rubio también. Ujú. Y luego hay diferentes chinchales pequeños que hacen sus marcas antiguas y las siguen manteniendo. Pero ese tipo de labores se queda en el mercado local, básicamente. Básicamente se queda en el mercado local. Y es lo que hablábamos antes, Manuel, de un poco relanzar, volver a la época en que se podía enviar tabaco más fácilmente a la península y el mercado peninsular se abastecía de ese tabaco. No, claro, Desgraciadamente ya no es tan fácil. pero de todas formas, sí, es difícil lo que tú mencionas, pero por lo menos desde mi experiencia de lo que fue con el Dorado Cigar Club, de verdad tener la posibilidad es que si yo estoy revisando algunas de las que tengo, por ejemplo, lo que fue Barreto, Puros Cruz, Sí, La Rica Hoja, son marcas que incluso uno desde Foro Puros ya venía escuchando y uno como latinoamericano tener la posibilidad de poder acceder a ellos es algo que no se pensaba hace un par de años antes de pandemia por el tema logístico, finalmente, para que una persona de alguna manera diga, yo quiero de alguna manera que el tabaco canario de La Palma tenga mayor circulación al interesado, pues existe ese canal y de verdad es de agradecerte por ese esfuerzo tan grande que realizas tú y tu señora, la señora Eva, y lo que haces también con el blog, porque finalmente la gente que ha estado escuchándote en este video les invito a que sigan revisando los contenidos y las publicaciones en los boletines y en el blog, porque continuamente van compartiendo información no solamente de lo que es la producción local allá en España, sino también de otros orígenes, de otras denominaciones. Un artículo sí, que con Asier, creo, Asier Abate estuvo colaborando con México, si no estoy mal, sí. y básicamente eso es lo que podemos nosotros encontrar. Y insisto, es gratis. Yo sé que tú no vas a hablar del tema, pero la gente de verdad les invitaría para que pudiesen tener la oportunidad de conocer más sobre todo lo que viene siendo esa cultura tan de tradición que es la Canarias y la de La Palma. Y pues yo sí quisiera aprovechar como esa conexión y ese hilo, porque para mí fue de un orgullo impresionante. Vuelvo y te digo, y les digo a las personas que están viendo este video, yo conocí a Miguel mucho antes del curso de Habanos, fue en su canal de YouTube, y yo jamás me hubiese imaginado de que en algún momento de mi vida iba a haber unas publicaciones por parte de Miguel hablando del tabaco colombiano. ¿Y por qué? Porque es que finalmente cuando empiezo a hacer el curso, llega Miguel con una curiosidad tan impresionante que yo digo, mira, él es una persona que para mí es de esos profesores que tienen esa gentileza y esa nobleza por aprender del tabaco de origen de cualquier sitio, incluso como Colombia, que quizás no tiene el renombre que otras marcas pueden tener, y él tuvo esa apertura y ese cariño y tuviste la gentileza y la deferencia hacia mí de poder recibirlos y degustarlos. Y pues Miguel, yo sí quisiera que de pronto en un momentico, de la manera más honesta, ¿cierto? Y que nos compartieras un poco cómo fue tu experiencia con esos tabacos, algunas de las marcas, obviamente por el Pues mira, tema de las sí. limitaciones que hay de envíos y eso, pero ¿cómo te fue con esas marcas? Pues mira, estoy coleccionando las anillas de los tabacos de Colombia que tan gentilmente me hiciste llegar, Ajá, tienes ahí de Mito, los que he Corona Real, fumado, de los que he fumado. puros, puros de Indias. Algunos he puesto a ver, Ah, el este es Gran Colombia, ese es el anilla del pie. sí, este también, a ver, ¿Cuál es aquí, ese? Sí, el Gran Colombia. ahí está, el comando también, o sea que Ya has probado varios. sí, sí he hecho algunas, bueno, te comento que he hecho algunas, he probado, de todos no he hecho referencias, reseñas publicadas, pero sí he hecho algunas. Sí he investigado también en las publicaciones Ujú. que has hecho tú acerca de, que curiosamente me parece que fue con este tabaco que hemos coincidido, me parece que fue, sí, creo que era el comando, ¿comando era? Sí, creo que era, o este fue, sí, no, el mito, ¿te El acuerdas? Mito Mito Tabaco. tabaco. Sí, El mito señor. tabaco, la curiosidad que yo lo fumé, de los que tú me enviaste, y empecé a hacer mis notas, ¿no? A coger notas, porque yo me pongo a fumar, digamos, a mí me cuesta mucho el tema de hacer un directo fumando y ir explicando, sino yo prefiero disfrutar el tabaco que voy a probar por primera vez o por segunda vez, pero
que quiero, digamos, saber qué es lo que me ofrece. Y esa charla mía con el tabaco la quiero hacer en la intimidad. En la intimidad me refiero a no estar delante de una cámara, no estar pendiente de si grabo, si no grabo, si se oye, no se oye, sino me siento, ¿no?, con agua con gas o con algún destilado, me lo enciendo, lo miro, hablo con el tabaco. Como decía mi abuelo, el tabaco te habla, te dice, te transmite y te da lo que tú quieres recibir de ese tabaco. Si lo aceptas bien, si lo estás recibiendo bien, si ese tabaco no es para ti o no, si te agrada, pero el tabaco habla contigo, es una relación personal. Yo lo llamo íntimo y personal. Tú puedes compartir tabacos en unas fumadas con amigos. De hecho, yo lo hago muy habitualmente. Yo todos los viernes nos reunimos una serie de amigos con una peña, que es uno de los que, por los que nació también El Dorado, pero esa es una reunión física, privada, vamos a comer y luego compartimos tabacos, tertulia, que eso básicamente es eso, amistad, tertulia y tabaco, es lo que yo llamo, ¿no? Y ahí sí, pero yo siempre suelo llevar tabacos que ya he probado, normalmente, porque la tertulia te distrae, compartes. Es verdad que a veces llevo ese tabaco y se lo doy a alguien a probar por primera vez, le digo, mira a ver qué tal te sabe. Entonces yo recibo un poco lo que me transmite, pero cuando necesito probar algo de verdad, primera vez, es una relación personal, es íntima. Es como tienes una cita con tu chica, con tu mujer. Tú no van tres, van dos. Ella y tú, ¿no? Pues el tabaco es igual, van dos. El tabaco y tú, no hay más. Entonces, yo lo que hago es que cojo notas, anotaciones, como soy muy antiguo, escribo en papel. A veces no las entiendo yo mismo, pero bueno. No, pero escribir de todas formas tiene esa cosa nostálgica y romántica, que Sí, puede ser un celular y eso. garabateo cosas y la casualidad que me pasó con Mito Tabaco fue la siguiente, Manuel, que yo tenía esas notas y luego vi tu vídeo que habías hecho sobre el mismo tabaco, sobre la marca. Sé que has hecho un extenso catálogo de todas las marcas colombianas que has podido probar. Las has detallado, has puesto unas referencias fantásticas, has hecho un muy buen trabajo. Yo lo recomiendo, aunque esté mal que él esté delante, pero lo recomiendo encarecidamente que lo vean porque si alguien quiere transmitir lo que es el tabaco colombiano es Manuel. Sin ser tabaquero, ha captado la esencia de muchos tabaqueros y todo el esfuerzo que hay detrás. Pues la coincidencia que las notas que sacaste del mito coincidían bastante con las mías, ¿no? Y no suele ser, no tiene por qué ser habitual porque es un tema subjetivo, pero coincidíamos en muchos, ¿no? Y luego me tomé la curiosidad de ver otros que yo había hecho también y coincidíamos también, sobre todo en las partes importantes de aromas y de formas de disfrutar la fumada. Respecto al tabaco colombiano, para no liarme, lo encuentro, como yo soy muy abierto a probar tabacos de otros sitios porque me interesa y quiero conocerlos. La cultura del tabaco en América es muy importante porque desde donde nació tuvo una extensión importante en la época del Imperio Español y después es verdad que se ha ido perdiendo en muchos países y en otros ha desaparecido completamente, pero en otros como Colombia sí sigue o ha renacido un poco, tú me corregirás, pero sí es verdad que no se conoce tanto, es muy desconocido en muchos ámbitos. Y es una pena, porque no solamente en el mundo del tabaco existe Habano, existe Nicaragua y existe Dominicana, hay más cosas por ahí para descubrir. Y descubrir no es comparar, ni es poner en balanza. Yo no comparo, yo he visto, a ver, cada uno es como es, pero yo entiendo, hay gente que comete, para mí, mi punto de vista muy personal, que nadie se moleste, comete el error, desde mi punto de vista es un error, de coger un tabaco y decir, bueno, voy a compararlo respecto a un habano determinado. Pues este es más fuerte que un Montecristo. Ah, este es más flojo, o el aroma es parecido al Partagás, pero no llega. Eso para mí es un error. El habano es un habano, que la gente lo puede tener aquí, aquí o aquí. Olvidémonos de precios, el habano es lo que es habano y punto. Y es muy bueno y se acabó y no pasa nada. Pero tú no puedes coger un tabaco de Colombia o de Nicaragua y decir, pues a mí comparado con un habano es no sé qué. No, olvídate de comparaciones. Yo sé que es no sé si me entiendes lo que quiero decir. Es muy difícil decir esto a la gente que lleva fumando habanos toda la vida porque yo he visto, lo he vivido personalmente en las charlas que ha habido, los Zoom, en muchos directos que he participado, incluso en los propios cursos que hemos coincidido.
en Dominicana, cuando estuve haciendo el máster del IAX, de Cigar Sommelier, había gente que venía muy del mundo de habanos, no había probado nunca un tabaco nicaragüense, pero lo que digo nunca es nunca, ¿no? Y estaban haciendo el curso de sommelier, del máster de sommelier. Era gente de habanos y profesionales, y cuando llamo yo gente de habanos no llamo aficionados, llamo a gente que vive de los habanos. Tiene su tabaco store, su tienda, o es embajador de habanos en determinado país, o sea, estamos hablando de un nivel de profesional importante. No probaban otros tabacos de otros orígenes, o si lo habían probado, lo comparaban con, tenían el vitolario de habanos en la cabeza perfectamente estructurado, se habían fumado 300.000 habanos de diferentes vitolas y tenían todo escalonado y era como un abanico. Entonces buscaban un tabaco, me acuerdo de un ejercicio que hicimos de una cata ciega, a ciegas sin anilla, evidentemente te dan un tabaco, te quitan la anilla, te ponen un número, una anilla en blanco y un número. Entonces tú empiezas a notar lo que tú crees que es, lo que te percibes, lo que recibes, si es bueno o malo, si te gusta a ti. Total. Entonces, habían dos personas concretamente, compañeros con los que me llevo bien, pero ponían, pues respecto a Fortaleza, lo comparo, yo no llega a la fortaleza de un Partagás, de un P4, pero se queda ahí. Y yo lo hablaba luego con Yamir y decía, bueno, ¿y por qué es necesario compararlo con, a ver, ¿por qué tenemos que calibrarlo o utilizar el baremo respecto a un habano, el tabaco? No, no tiene ningún sentido para mí. Tú coges un tabaco de Colombia, este mismo, yo no voy a coger este tabaco y me lo fumo, y cuando empiezo a hacer las notas estoy intentando recordar o si me recuerda a un habano determinado. ¿Por qué me tengo yo que recordar de un Romeo y Julieta? Que te puede dar notas de Romeo y Julieta. Vamos a ver, el tabaco es tabaco y sabe a tabaco. Eso, punto primero. Esto no puede saber a realista, tiene que saber a tabaco, eso está claro. Pero todos los tabacos son diferentes y sobre todo los procesos de tabaco los marcan mucho. El origen, la tierra, el cultivo, quién lo hace, cómo lo hace y lo que utiliza. El tabaco colombiano para mí tiene una parte ancestral, que me gusta utilizar esa palabra, te la he robado de tus vídeos con un genial compañero que tienes tú, que también hace unas colaboraciones de... Con Juan, sí, sí, señor. Exacto, me encanta, porque esa parte la sigo con mucho interés, te lo digo ya. Y lo Gracias. noto, lo noto muy, muy ancestral, pero porque es ese tabaco que está hecho desde la tierra, desde el origen, y hecho, es como si volviéramos 100 años atrás. Yo no he probado tabacos que tienen 100 años, ni los probaré nunca, evidentemente, pero porque no creo que haya ni que estén en condiciones, pero como si pudiéramos trasladarnos 100 años atrás en el tiempo y estuviéramos no en Cuba, sino en otros sitios, incluso en Cuba, y viviéramos la época del tabaco, de los puros. Cuando yo hablo de tabaco me refiero a esto, ¿no? Para que no perdernos. Viviéramos en esa época, estoy convencido de que se asemejaría más el tabaco colombiano que me has mandado, que he probado varios, a ese tabaco de esa época, incluso en Cuba, a lo que se vende ahora. A lo que se vende ahora a un Arturo Fuentes, a un Rocky Patel, ¿entiendes? A una J. ¿Por qué lo digo? Porque mi percepción, después de viajar a muchos sitios, de visitar fábricas, de ver gente que cosecha el tabaco, que lo cultiva, que lo procesa, el proceso del tabaco ha evolucionado tanto, aunque la tradición se mantiene, el proceso, los ingenieros que trabajan en el campo, la parte de dedicación que hay al control, los aparatos que se utilizan, el control exhaustivo que hay de la fermentación, a la mínima desviación de grado, de presión, temperatura, el ambiente, el control. Estamos hablando de las grandes tabaqueras, que eso está muy bien. La gente que tiene las grandes fábricas lo hace. Y el estándar de calidad ha subido muchísimo. Ya es muy difícil encontrar un tabaco malo, un cigarro malo que se precie. O sea, un cigarro que se precie ya no es malo. O sea, es muy difícil encontrar un cigarro que te dé esa acidez desagradable, ese amoníaco que dices tú. Bueno, aquí le falta, no sé, tú me entiendes. Entonces, esa evolución que ha habido, tú se lo quitas y me recuerda a ese tabaco colombiano, pero no en el sentido malo de la palabra, de que se ha perdido, de que es malo, sino a lo que es el origen. Muy artesanal, se podría decir, ¿verdad? Exacto, a la parte
yo lo apuntaba, digo, me recuerda a un tabaco artesanal, a algunos tabacos de La Palma también me ha recordado, esa forma dices tú, caramba, sabe a tabaco, pero a tabaco antiguo. Yo he notado aquí sabores muy, muy primarios de tierra, he notado unos sabores a establo muy pronunciados. Y son tabacos bien fermentados, pero eso, he notado ese tipo de tabacos. No hay una evolución, en ninguno de los que he probado una evolución de esas que dices tú, "Fua, de repente me sale una especia y voy por el segundo tercio y estoy fumándome y pasa de la pimienta a un dulce y dices tú, "Chos, pero esta mezcla, como le hicieron, ¿no? Que se buscan unas mezclas muy rebuscadas. Yo creo que el tabaco colombiano es más, es más sincero en ese aspecto, es más tradicional, no tiene esos picos de evolución para el que esté buscando en el tabaco colombiano yo qué sé, un Drew Estate, no, ¿entiendes? Sino es volver a los ancestros. Y a mí me gustó mucho por esa parte, porque yo lo fumé y lo disfruté. Algunos me gustan más que otros, pero he puesto mis opiniones sinceras, creo que te las he mandado, las he publicado, y he puesto las referencias sinceras y realmente luego me ha interesado ver los vídeos que has tenido con las entrevistas que has hecho con los tabaqueros que han hecho ese tabaco, porque a mí me gusta conocer mucho la persona que hay detrás, o sea, lo que hay detrás de esto, porque son personas lo que hay detrás de esto. Está bien la tierra, la hoja, detrás de un cigarrillo hay máquinas, hay un tipo, una bata blanca y un ordenador y una máquina. No, no, detrás de esto hay una persona. Claro, y son personas que le apuestan a que no se pierda esa tradición, porque bien tú lo decías. Por ejemplo, lo que ha pasado, las regulaciones en la Unión Europea, poco a poco ha diezmado no solamente al productor, sino al fumador en los espacios, y eso se ve igual en todas partes. Ya quizás por el estereotipo y el prejuicio, sin conocer, pues obviamente son pocos los espacios y son pocos las personas que se la juegan la vida por continuar esa producción del tabaco. Y no solamente aquí en Colombia, en Argentina, en Venezuela, Ecuador, hace unos tabacos, Ecuador. tabacos divinos, ni hablar de Brasil. De hecho, si cuando vengas a Colombia, de verdad voy a tratar de Tendré tenerte que una... ir, tendremos que ir. Nosotros estamos interesados en viajar a muchos sitios, siempre del lado del Atlántico para allá. Pero sí, la verdad es la posibilidad para por lo menos algunas ofertas de esos otros países, porque en todos el común denominador es que en algún momento estuvieron dependientes de las multinacionales, van, y el productor quedó desamparado y tiene que de alguna manera decir, ¿qué hago? Tú decías, en algunas regiones de las zonas de las islas volvieron a retomar otros tipos de cultivos sustituyendo el tabaco. Y lo mismo pasa acá en estos países y en Colombia. Son muy pocos los que continúan. Y otra cosa que tú dices también que es lindo de escuchar, porque finalmente es un ejemplo. Quien quiere viajar a México a conocer toda la parte de las playas y las compara con otras playas, pero hay personas que quieren disfrutar lo que es la experiencia inmersiva de la Ribera Maya, lo que son las pirámides. Entonces, esos prejuicios de alguna forma hacen que la experiencia, si uno tiene ese prejuicio, ese preconcepto, ya de entrada va negado a que la experiencia sea o se subestime o se le coja cierta versión. Y lo que tú dices es muy cierto, es como tener la pureza de la experiencia y decir, wow, tal vez no tiene los picos procesados de otras empresas que en sus países tienen un apoyo impresionante de los gobiernos, pero la artesanía y son Sí, matices que realmente uno dice, es que este tabaco no es, o sea, no es que no tenga sabores, quizás no tiene una evolución, pero ofrece algo. Y de sí. verdad yo te agradezco muchísimo por esa labor, por también compartir nosotros tu experiencia, tu honesta apreciación y de verdad por el trabajo que realizas tú con la señora Eva, con lo que es el Dorado Cigar Club. De verdad, Miguel, muchísimas gracias. Si vienes por Colombia y por Latinoamérica, de verdad va a ser un gusto tenerte aquí a los dos, porque yo sé que van los dos juntos. Y pues nada, mi querido Sí. Miguel, finalmente para agradecerte y pues para despedir ya este espacio, me encantaría cederte unas palabras de cierre para las personas que te están viendo. Bueno, yo darte las gracias, Manuel, por tus palabras, por el apoyo que les das, agradecerte por lo que haces, no por mí en este momento, sino por lo que haces en general por el tabaco, por el dar a conocer el tabaco de Colombia, por que podamos hablar ahora mismo, como hemos hecho, del tabaco colombiano. También es verdad que
que has dado a conocer un poco también el tabaco de aquí, de que se hace aquí en esta parte, en la isla. Y sobre todo, darte las gracias por tu amabilidad y tu atención siempre con los compañeros conmigo y con todos los que siempre has tratado, que he visto que siempre ha sido algo muy, muy, muy de corazón y que lo haces con una buena intención. Y sobre todo, a los aficionados que estén entrando en este mundo, que aprendan de todos, de Manuel, de mí, de todos los que estamos por esta parte de la afición, que tratamos de transmitir los conocimientos y la experiencia. Y sobre todo lo que podamos aportar para, ya sea a través del Dorado, en el club nuestro, a través de tu web, en todos los sitios donde hay canales, la información está ahí. Y yo creo que este es un mundo muy apasionante, un mundo que se puede vivir y se puede compartir con la salud y se puede compartir con la modernidad que hay ahora, sin problema. Esto no es más dañino que otras cosas, es verdad que el humo es dañino, pero el humo de este y de cualquier otra cosa, de las estufas, de la calefacción, de los autobuses, de todo. Así que tampoco hay que perder las tradiciones, como digo yo, vivir un poco más como antes. Y el tabaco colombiano, volviendo al mismo, me recuerda mucho a eso, ¿no? Esa tradición de lo que se hace, lo que se hacía antiguamente, que está ahí y se mantiene, ¿no? Y eso es muy importante. Y agradecerte, como no, este rato. Y espero que tus seguidores lo disfruten, igual que lo he disfrutado yo. Miguel, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Gracias a ti.